Bienvenidos a una nueva edición de Desinformación y Odio, la geopolítica del antisemitismo con David Benatar. Hola, David. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Pues un poco de solé porque es el último programa. Efectivamente, bueno, ya llevamos 10, así que yo feliz de haber participado aquí y de traer las conclusiones finales de todos estos programas que han estado genial. A eso vamos a dedicar estos próximos minutos. Comenzábamos hablando de ese antisemitismo, concretamente fijándote en los ejemplos de Irán y Rusia. Sí. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Bueno, las conclusiones es que, lo primero de todo, que el antisemitismo, lejos de ser una discriminación cultural, histórica, algunos incluso lo han querido categorizar como algo residual, sigue estando a la orden del día, sigue utilizando no solo a la orden del día en el plano social, sino que también como estrategia política, sigue siendo usada como una herramienta política en las esferas diplomáticas, de publicidad, de propaganda. Entonces, mi tesis era principalmente traer de vuelta la idea de que el antisemitismo estaba en la orden del día y que, como algunos informes apuntan, no está olvidada y mucho menos está en retroceso ni en decadencia, sino todo lo contrario, está en aumento, y no solo en el plano social, sino también como herramienta geopolítica, como se pueden ver con otras discriminaciones. Pasa es que yo considero importante traerlo y ponerlo un poco en el lugar donde se merece, ¿no? Que al final, para denunciarlo y poder combatir la discriminación, hay que hacer este tipo de esfuerzos y trabajos, que somos muchos los que estamos intentándolo hacer. Bueno, nosotros nos quedamos con el tuyo. Sí, claro, bueno, oye, David, la realidad te dio la razón, sí, con todo lo que sucedió a medias, ¿no? Al final, los que escribimos sobre geopolítica intentamos anticiparnos. Yo sí que es verdad que siempre he apuntado o siempre he pensado que el discurso iraní en el plano de antisemitismo era más performativo. Sí que es verdad que, como hemos visto en el último mes, se ha elevado, se ha escalado, pero bueno, al margen y con todo el pesar de las bajas civiles que ha llevado el conflicto, sí que es verdad que sigue siendo un conflicto contenido, no por ello sin menospreciar las bajas civiles, por supuesto, en Israel, que ha supuesto el conflicto, pero sigue siendo un conflicto que no ha escalado, claro, por supuesto, en Irán, pero sigue siendo un conflicto que no va a escalar mucho, que no ha escalado mucho, pero bueno, que en geopolítica escribimos muchos y luego al final algo puede cambiar, entonces anticiparse, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que durante los últimos años, sobre todo desde el 79, que es donde llevo centrado en el análisis, el discurso de antisemitismo siempre ha sido algo más performativo, el discurso como tal, más exterminacionista en acciones prácticas, ¿no? Pero bueno, las conclusiones principalmente, como he apuntado antes, el antisemitismo como en la agenda política. También, evidentemente, hay que ponerlo en un contexto, ¿no? Y eso eran los acuerdos de Abraham, que añadió una capa de complejidad a la dinámica de Oriente Medio. Rusia, en un primer momento, los pudo percibir como una nueva oportunidad económica, pero enseguida se produjo una alineación con Hamas y una postura abiertamente de apoyo tras el 7 de octubre a Hamas. Y lo mismo también lo mismo con Irán, en el sentido de que no como una estrategia ni como una oportunidad, sino al revés, como una oportunidad para consolidarse como líder hegemón y posicionarse como líder también de hegemón en la región, pero también como líder en el sur global, conocido como sur global, y una postura claramente antioccidental, ¿no? Aún así, lo que más, el reto que supone este antisemitismo, ¿no? Es el reto político y geopolítico global, es de cómo paliar un antisemitismo que muchas veces ya es complejo de por sí, sobre todo en los últimos meses vemos cómo la complejidad reside, en los últimos meses, últimos años, reside en diferenciarlo del discurso anti-israelí, no diferenciarlo, sino señalarlo y un poco destripar, ¿no? Dónde está el antisemitismo en ese discurso. Entonces, eso es una complejidad de este antisemitismo. Vemos que, claro, ante tendencias o ante eventos geopolíticos tan complejos como los que ocurren en Medio Oriente, el antisemitismo se cuela de una manera casi desapercibida por los académicos progresistas, académicos de izquierdas que supuestamente señalan esas discriminaciones, y eso es uno de los principales retos que tenemos en la academia, ¿no? Primero, hacerse hueco dentro de la academia. Hay mucha reticencia aún
a considerar el antisemitismo como algo aceptable dentro de las teorías postcoloniales, las teorías de interseccionalidad, etcétera. Y luego, por supuesto, la propia dificultad y la evolución que ha tenido el antisemitismo en los últimos años, que adopta cada vez formas más complejas, sutiles, pero no por ello menos importantes y no por ello tienen que suponer un abandono ante el esfuerzo y la complejidad que supone señalarlo, ¿no? David, cuando dices que es asumible el antisemitismo por la academia, ¿te refieres a que puede ser identificado y denunciado? Bueno, ¿no? Al final... Entiendo. Yo lo que he percibido en estos meses, sobre todo al hablar del tema de antisemitismo en universidades, en diferentes espacios, es que el antisemitismo muchas veces únicamente es aceptable o aceptado como tema académico si encaja dentro de unos parámetros previos. Si ellos consideran, o si la academia, o muchos académicos consideran que le estás haciendo, y hago comillas, el discurso a Israel, no lo aceptan. No es válido porque si estás señalando elementos de antisemitismo sobre Israel, te tachan o te corres el riesgo de quedar desacreditado por estar haciendo el discurso a un, comillas, Estado genocida, que está cometiendo atrocidades, cuando es algo separado. Simplemente estamos hablando de antisemitismo, pero es algo que también ocurre sobre el Estado de Israel y se cuelan narrativas y que en este caso pues es igualmente necesario señalar, pero como he dicho antes, la academia aún no encuentra o no hemos conseguido encontrar ese espacio cómodo del que sí que gozan otras discriminaciones para pues, hacer ponencias, dar charlas, tener recursos de actuación ante antisemitismo. Bueno, es un poco triste, ¿no? Como digo, pero cuesta. Pero bueno, poco a poco yo creo que lo iremos logrando porque las voces críticas con este antisemitismo cada vez yo creo que vamos a ir sumando más y podremos lograrlo. Además sois voces, bueno, la tuya, la de Alejandro sí, Baer, por ejemplo, la red académica Angie Cohen, sí, por supuesto. Son voces absolutamente moderadas, que ofrecen datos, que son críticos también con, por supuesto, sí, determinadas políticas del Estado de Israel. O sea que... Claro, una cosa no quita la otra, cada uno, además, una de las características que yo creo que también tenemos, como en cualquier parte de la sociedad, es que somos bastante plurales, cada uno tiene su opinión sobre el conflicto, se puede tener en el sentido amplio de criticar políticas específicas. Eso no es incompatible con seguir señalando y apuntando elementos antisemitas que nos perjudica a la comunidad judía, pero bueno, creo que también al conjunto de la sociedad, ¿no? Voy a citar también a Alfredo Gavier, que también desde la UNED hace un buen trabajo en este sentido. Pues si te parece, vamos a pasar con las conclusiones finales. Sí. Que no te dejo. No, me ha encantado hablar contigo, Raquel, y con todos vosotros. Yo lo que he hecho para las conclusiones finales era señalar 9 elementos, voy a pasar por ellos rápidamente para no comerme demasiado tiempo. El primero sería, bueno, son 9 dimensiones. El primero sería el origen ideológico del antisemitismo. Bueno, el origen del antisemitismo, hablarlo en Rusia e Irán no se puede hacer, así que yo lo acoté, como dije en los programas, cada vez que hablaba de Rusia e Irán, lo acoté desde un principio, en Irán desde el 79, desde la revolución, y en Rusia más o menos desde el estalinismo, ¿no? Pero el origen histórico correría, bueno, desde otros muchos contextos. Los cosacos. Claro, pero sí que vemos que el origen ideológico, en el caso ruso, pues podríamos estar vinculado al estalinismo, con muchos matices de izquierdas, con muchos intereses geopolíticos, que se va adaptando según la tendencia ideológica del momento ruso. En el caso de Irán está arraigado a la ideología estatal, pero está basado sobre todo en una visión religiosa y revolucionaria del mundo. El peso religioso del antisemitismo iraní tiene un componente muy fuerte también por el contexto en el que se encuentra, en el contexto regional. Entonces, ese componente de religiosidad hace que el antisemitismo en Irán pues, sea marcadamente diferente en cuanto a su origen ideológico, que tiene un componente religioso que quizá el ruso no lo tenga tan pronunciado, aunque bueno, esto cogerlo un poco, ya digo, en base a las fechas que manejo, ¿no? Porque en Irán, antes del 79, las cosas eran bastante diferentes, ¿no? Luego la función identitaria, otra dimensión. En Rusia la vemos como una herramienta pragmática para la cohesión interna, pero cohesión interna sobre todo de grupos ultranacionalistas, extremistas, pero no es una cohesión interna estructural, digamos, el antisemitismo. Algo que sí que ocurre en Irán.
es una parte estructural de la identidad del régimen, esa lucha contra Israel, pero que viene cargada con estereotipos antisemitas. Sí, aporta identidad aporta identidad por esa teoría de la amenaza integral que menciona en algunos episodios, de cómo la construcción del enemigo común pues consolida una imagen de unidad más fuerte en tiempos de crisis, ¿no? Es una clave para la cohesión nacional, pero también para la cohesión panislámica, que también he hablado en alguna ocasión, ¿no? Luego, los objetivos geopolíticos, otra dimensión. En el caso ruso podríamos hablar de, vemos un caso de polarizar, de desestabilizar democracias occidentales, erosionar también el apoyo a Ucrania y explotando conflictos como el de Gaza en este caso, ¿no? Desviando la atención, como he dicho en algunas ocasiones. En el caso iraní, liderar el Islam político, debilitamos a Israel y a Occidente para fortalecer nuevamente su influencia en el mundo musulmán, en el mundo, bueno, en la región de Oriente Medio, ¿no? Algo muy importante, que es una de las diferencias más pronunciadas, que es en cuanto al Holocausto, que me parecía importante traer como esa dimensión, el antisemitismo relacionado con el Holocausto, porque hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí que es verdad que en el discurso ruso también hay elementos de inversión de Holocausto, sobre todo con el conflicto en Ucrania, pero la negación es diferente. La negación del Holocausto en el caso ruso está presente en algunos medios, declaraciones, sobre todo, como digo, banalización, inversión, pero no de una forma tan sistemática como se le ocurre en Irán, ¿no? En Irán, el tema de la negación del Holocausto desde el 79 es un componente estructural del discurso institucional, la banalización, hemos visto ejemplos de concursos de Holocausto. Todo esto porque, como ya dijimos, para Irán, si la razón de ser del Estado de Israel es el Holocausto, atacarlo y negarlo es la principal fuente de deslegitimar al Estado de Israel, ¿no? Entonces, como vemos, en este caso, la percepción de la razón de ser de un Estado es la que hace enfocar el discurso antisemita, en este caso, pues la negación del Holocausto. Un ejemplo podría ser la educación, ¿no? Claro. En Irán me imagino que los niños son aleccionados para que crean que el Holocausto que la Shoah es una invención, ¿no? En general, la educación del Holocausto, que bueno, que tampoco en España es que seamos un país para dar mucho ejemplo en cuanto a educación del Holocausto, a diferencia de otros países de Europa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en el mundo islámico la educación sobre el Holocausto ha sido bastante limitada. Y aunque en Rusia y otros países de Europa del Este también sí que ha habido algunos procesos de educación del Holocausto, aunque se está revisionando bastante en los últimos años, también componente de antisemitismo de la víctima, de limpiar la conciencia nacional, de la responsabilidad nacional en muchos países de Europa del Este, bueno, pero sí que es verdad que Rusia no usa esa retórica de la misma forma que la usa Irán. Posteriormente, las tácticas digitales usadas, bastante similares, aunque con ciertas diferencias importantes, o sea, similares en cuanto a bots, cuentas falsas, el ejército digital. También vemos que ambos países adaptan el lenguaje al idioma local, a los múltiples idiomas en los que van a influir con su propaganda. Pero sí que es verdad que lo que vemos que Irán sí que sigue usando y confiando en medios tradicionales para introducir esta propaganda de carácter antisemita, ¿no? Pienso en Press TV, en Hispan TV, que son medios convencionales que siguen utilizando, pues, me acuerdo de una noticia que vi, que no la pude incluir en mi tesis, de marzo de 2025, de Press TV de Hispan TV con bastante alcance, que era que habían visto soldados en el sur de Argentina, en la Patagonia, ¿no? Y que iban a empezar a repoblar. Un componente, antisemita, recordando el plan Andina, pero que era utilizado por Hispan TV, recordemos un medio convencional, en el sentido teórico de su palabra, en cuanto a medios, pero que Rusia no utiliza la misma táctica, se queda en medios no convencionales, nuevos medios de comunicación, redes sociales, etcétera. La relación con el antisionismo, muy ligada con el componente del Holocausto, es que el antisionismo en el caso ruso no siempre está vinculado al discurso antisemita, ¿no? Porque las relaciones de Rusia con Israel han fluctuado mucho más en los últimos años que las de Irán desde el 79 con Israel, ¿no? Entonces, a menudo, muchas veces en el caso ruso hemos visto ejemplos, o he visto ejemplos en la tesis recogidas, que
se superponen con el antisemitismo, también según al público donde se dirige, si Rusia tiene objetivo influenciar un país, pues en este caso islámico, de la región de Oriente Medio, con una percepción más negativa sobre Israel, sí que va a utilizar ese componente marcada y abiertamente anti-israelí. Pero en el caso iraní es siempre, ¿no? El antisionismo es usado como justificación del antisemitismo. Es decir, que la principal lucha es contra el Estado de Israel y el antisemitismo viene después para reforzar ese discurso. También los términos se intercambian sin distinción, el término judío con el término sionista. Y eso es mucho más apreciable en el caso iraní que en el caso ruso. Además, en Israel hay un importante porcentaje de población de origen ruso y de habla De hecho, rusa, muchos de los ciudadanos rusos después, o sea, de los ciudadanos israelíes, bueno, que eran ciudadanos rusos, pero que emigraron después del conflicto de Ucrania a Israel por el aumento del antisemitismo. Hubo un gran éxodo de judíos de Rusia. Uno de las últimas dimensiones, los aliados y las redes afines en las que se apoyan los dos regímenes, ¿no? En Rusia vemos que también se siguen apoyando en grupos de ultraderecha, movimientos antiglobalistas y proxies digitales, pero esto es algo que diferencia también con Irán, que suele apoyarse en grupos islamistas, por supuesto, medios estatales, redes sociales, pero también en protestas, en movimientos izquierdistas, antiglobalistas, pero con un componente ideológico de izquierdas, a diferencia del caso ruso, que es no únicamente esos movimientos antioccidentales, pero también se sigue apoyando en movimientos antiglobalistas, pero de un tinte ideológico de ultraderecha, digamos, ¿no? Y por último, la novena sería la performatividad del discurso, que hemos hablado un poquillo de ello al principio, y es que en Rusia encontramos una agresión simbólica usada estratégicamente sin una necesidad de acción directa, pero en Irán, y vemos también que en el último mes que más o menos me daba la razón un poquillo, pero con pinzas porque es muy complejo anticiparse a este tipo de cosas. Vemos una retórica más violenta, con afirmación de poder y que puede llegar a traducirse en acciones directas, pero bueno, siempre contenidas, ¿no? Entonces la performatividad, en este caso yo seguiría defendiendo que tiene un peso más fuerte que las acciones directas con un carácter violento, con un carácter de guerra directa, básicamente, ¿no? Como decía al principio, estas comparaciones hay que tomarlas un poco con cuidado porque al final se comparan momentos específicos, ya digo, de Irán desde el 79, antes la situación era bastante diferente, y en Rusia igual, aunque el antisemitismo se puede estudiar antes y después. Y uno de los retos, como apuntaba al principio, era que estos discursos, tanto en Rusia como en Irán, otras de las similitudes, es que se propagan cada vez más a través bajo el velo del anonimato, bajo el velo digital. Y eso, más allá de la complejidad de señalar el antisemitismo, añade una nueva capa de complejidad, de dificultad, ¿no? Porque es muy difícil y cada vez quizás más señalar o identificar a los actores responsables y sobre todo medir el impacto real que tienen estas campañas. Eso es de lo más complicado. O sea, es decir, qué porcentaje del antisemitismo que existe hoy en día es debido a estas campañas de desinformación, a estos discursos. Es muy complejo medir eso. Entonces, al no tener el resultado, al no poder decir este porcentaje es debido a esto, es muy difícil establecer una correlación. Que funciona el discurso antisemita es evidente. ¿Por qué? Porque si no, no se haría. Pero es muy difícil medir en qué medida todos estos discursos están siendo o tienen un impacto real en nuestras sociedades, ¿no? Pero, como digo, si se está haciendo y si las instituciones de un Estado gastan recursos en elaborar todas estas retóricas es porque funciona, ¿no? Y se puede medir el impacto visual. Yo recuerdo de Hispan TV y Press TV la cantidad de tráfico que mueven. He visto muchos datos sobre eso en países de habla hispana, en este caso, de habla inglesa. Y claro, eso tiene un impacto, pero medir el componente antisemita, ¿no? ¿Qué medida el antisemitismo está influenciando? Es muy complejo. Entonces, eso es otro reto que se añade, ¿no? al tema geopolítico.
Y claro, y por supuesto entender de alguna forma que es necesario elaborar un discurso, elaborar políticas para poder construir una sociedad saludable y que sea, por lo menos, que sea un poco reticente o reacia cuando se recibe esta información, ¿no? Al final, si somos conscientes de que el antisemitismo está instrumentalizado desde estructuras estatales, no solo podemos intentar frenarla con políticas, no pienso en medidas de ciberseguridad para que los bots, las cuentas de los ejércitos cibernéticos frenen, sino también una propia seguridad o salud ciudadana que sea consciente del antisemitismo. Eso es lo más importante de todos. Porque quizás muchos de los que nos están escuchando lo saben, que ver una esvástica al lado del Maguen David es algo muy o profundamente antisemita, pero la mayoría de la gente quizás no lo sepa, o no sepa explicar por qué es antisemita. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? Y uno de los mayores retos, porque como decía antes, si muchas veces ni siquiera nos permiten hablar de antisemitismo, tampoco vamos a poder explicar por qué es antisemita. Entonces es como un círculo al final. Y al final una cuestión que, como decía al principio, no solo afecta a las comunidades judías, sino a la cohesión democrática. Muchas veces Rusia aplica estos, como veíamos al principio, Rusia es de los mejores ejemplos, aplica estas propagandas o esta desinformación antisemita en comunidades o en espacios geográficos donde no hay comunidades judías, pero simplemente Rusia es consciente de que el antisemitismo es un elemento más de polarización de la sociedad. Aprovecha unas fracturas sociales ya bastante candentes, como puede ser en el caso de Francia, pero en Inglaterra también veíamos durante el Brexit, Rusia también utilizaba bots y cuentas con componentes antisemitas ante un proceso que no tenía nada que ver con lo judío, pero se usaba precisamente para seguir polarizando y abrir fracturas y heridas sociales, ¿no? Milenario. Entonces, al final hay que ser consciente de muchas cosas y es un reto extremadamente complicado. Sé que quizás estoy sonando un pelín pesimista, pero también es una ventana abierta para poder reconstruir y para poder empezar, al ser un tema y antisemitismo que ha sido tratado, no voy a decir poco por no faltar respeto a mucha gente que ha trabajado en esto, pero que desgraciadamente siento que ha calado poco en el resto de la sociedad. Y eso tiene una desventaja, ¿no? Que es evidente, pero tiene una ventaja que es que se puede empezar de cero o prácticamente de cero, entre comillas, en el sentido de que se puede construir un discurso cada vez más quizás pedagógico. Tenemos más recursos que hace 20 años para hablar de discriminaciones por todos los progresos que se han hecho en otras disciplinas, de machismo, de racismo y otras fobias, ¿no? Pues podemos utilizar ciertos recursos para poder tratar el antisemitismo con más pedagogía y estar más protegidos ante esta discriminación. Pues te agradecemos mucho ese último balance, esa última reflexión, todos estos puntos para resumir, para llegar a esas conclusiones de estos 10 programas que agradecemos muchísimo al sociólogo David Benatar que haya realizado aquí en Radio Sefarad y esperamos que no sea su último programa aquí en esta radio. Yo también espero que no. Muchísimas gracias a ti, Raquel, por supuesto, a Radio Sefarad y a todos los que han estado siguiendo el programa.